Nuestro hermano Sabino Eliel, y le doy gracias a Dios por él. Él ha sido hasta ahora el niño que nada se le ha sido difícil, y así ha crecido como el adolescente que nada se le ha hecho difícil, y ha llegado a su juventud que nada se le ha hecho difícil, hasta ahora en este tiempo que todo se le hace difícil. Pero es una bendición que esté aquí. Le doy gracias a Dios por él y que venga para predicarnos la palabra de Dios. Vamos a recibirle con un fuerte amén. Bien quemado. Es el pastor, no puedo decir nada. Amén. Hermanos, Dios bendiga. Para mí es un gozo estar con ustedes en esta tarde y poder compartir la palabra de Dios. Y como siempre les digo, ¿verdad? Uno se pone muy nervioso estando aquí enfrente. Y ahora, aunado a todo eso, tengo calor. El siguiente proyecto va a ser poner un aire acondicionado aquí atrás. Yo creo, porque sí, está caliente. Bueno, hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir su palabra. Y esperando ser de bendición para todos ustedes, traigo un tema que he puesto como título: La virtud olvidada. La virtud olvidada. Es en base también a un tema que yo había tratado el año pasado, que Dios ha estado tratando en mi vida y que otra vez volvió por este tiempo. Y cuando mi padre me dijo si podía predicar esta tarde, de inmediato pensé en este mensaje de nuevo. Y no es un mensaje que yo ya haya predicado aquí, pero sí es en parte una de las series que, gracias a Dios, he podido dar ahí en los segmentos. Y creo que si pudo ser de bendición en ese momento, creo que puede ser de bendición ahora. Y les voy a pedir que me acompañen a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. 1 de Timoteo 4, 7 y 8. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y quiero hablarles, hermanos, sobre la piedad. Un término que todos usamos, un término que en el algor cristiano, en nuestro rubro cristiano, lo solemos asociar muy rápidamente. Podemos escucharlo muchas veces. Al leer la palabra de Dios lo miramos, pero yo me encontré con esta verdad. Quizá tal vez es todavía más común con nosotros, como dice mi papá, ¿verdad? Que no ha batallado. Bueno, gracias a Dios, Dios me permitió nacer en una cuna cristiana. Y yo lo he llegado a entender como un privilegio. Algunos quizás lo consideran una maldición y están aquí viviendo esa maldición. Gracias a Dios ha sido un privilegio. Ahora, no todo el tiempo tal vez lo consideré de esa manera, pero ahora que puedo crecer un poco y que puedo ver un poco más, una imagen más grande, puedo mirar que es una bendición. Pero una de las cosas que quizá podemos carecer los que nacemos en cuna cristiana es que sí tenemos un problema en el hecho de la diferencia entre lo que es una vida mundana y lo que es una vida cristiana. Y conceptos como los que miramos en la palabra de Dios podemos manejarlos muchas veces, pero no podemos o no los estamos poniendo en práctica porque muchas veces ni siquiera los entendemos. Los hemos escuchado una y otra vez a lo largo de la cuna, a lo largo de escuela dominical, a lo largo de iglesia infantil y en diferentes momentos, pero muchas veces no entendemos en realidad lo que es, lo que significan todos estos conceptos de la vida cristiana. Y hoy quiero que hablemos sobre la piedad. La piedad. ¿Qué es la piedad? Y vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta noche y vamos a pedir y vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que
quites cualquier cosa, Señor, que haya en mí, me despojes de mí mismo, Señor, y me permitas ser de bendición a mis hermanos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta oportunidad. Ayúdanos, que tu palabra, Señor, sea predicada y que, Señor, pueda ser de bendición al menos a una persona que está aquí escuchando. También si hay alguien que no te conoce, Señor, pueda hoy conocer este tan grande regalo que tú ofreces al mundo entero. Gracias porque eres bueno, te dejamos todo este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Pablo utiliza este concepto en muchas de sus epístolas y principalmente en las cartas que escribe a Timoteo, hablando acerca de la piedad. Y Pablo utiliza este concepto de la piedad en muchos momentos a lo largo de estas epístolas. Pero, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Hay un versículo en Lucas 2:25 que nos dice o nos muestra a una persona piadosa. Lucas 2:25. Siempre cuando estoy aquí no sé por qué batallo en encontrar los versículos, me pongo nervioso. Lucas 2:25 dice así la palabra de Dios. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Muchas veces, como les digo, hermanos, conocemos conceptos y manejamos palabras, pero muchas veces no sabemos qué es lo que significa. Por mucho tiempo yo pasé por esta fase con esta palabra. No entendía qué era la piedad. ¿Qué significa lo que es la piedad? No solamente en este pasaje, sino en muchos pasajes, la palabra piedad se manifiesta y se pone, y para descripción, muchas veces de Dios, pero muchas veces sobre otras personas. Pero ¿qué significa la piedad? ¿Qué es ser un hombre piadoso? Quizá en primera instancia podemos pensar, alguien piadoso puede ser alguien bueno. O alguien piadoso puede ser algo o una persona que practica cosas buenas, que hace cosas correctas, que vive una vida agradando a Dios. Y la noticia es, sí es eso. Una persona piadosa manifiesta esa piedad en dos sentidos. La piedad la manifestamos en un sentido hacia Dios y en un sentido hacia con los hombres. La piedad, como este hombre Simeón, que nos dice la palabra de Dios en ese versículo de Lucas 2:25, dice que era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un hombre con el Espíritu Santo es un hombre que tiene una devoción con Dios. Entonces, una característica de la piedad es alguien que pasa tiempo con Dios. Usted y yo no podemos ser piadosos en relación hacia Dios si usted y yo no estamos pasando tiempo con Dios en su palabra y en oración. Junto con eso, entonces nos muestra que una persona piadosa es una persona que obedece la palabra de Dios. Y fruto de esa obediencia a la palabra de Dios, formamos el sentido del temor de Dios. El reconocer que Dios está en todo lugar, que Él siempre está con nosotros, y como José dijo, ¿cómo puedo yo hacer este grande mal y pecar contra Dios? No tener temor de Dios, sino tener temor de fallarle a Dios. La piedad la podemos entender en esa relación hacia Dios, y la podemos entender también en relación hacia los hombres, mostrando misericordia con los hombres, mostrando compasión para con los hombres. En otras palabras, si me acompañan a Mateo 22:36, Jesús da un resumen de lo que es la piedad. Mateo 22:36 al 40, dice así la palabra de Dios. Mateo 22:36 al 40. Vamos a leer desde el 35. Dice así la palabra de Dios. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Un resumen, esta persona, este intérprete de la ley, se acerca a Jesús y dice: Señor, ¿cuál es el resumen? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si podemos ver,
La piedad se manifiesta hacia arriba, hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Esa es la piedad. Pero el propósito de este mensaje no solamente es entender la piedad. Quizás algo muy sencillo. Quizás algo que todos conocemos. De hecho, el mayor ejemplo de piedad es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y amoroso. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de la misericordia y de la compasión de Dios. Éxodo 34:6 nos habla que Jehová es fuerte y misericordioso. Nahum 9:17 nos dice que Jehová es clemente y piadoso. Salmos 25:6 nos dice que las piedades de Dios son perpetuas. Salmos 51:7 dice que la piedad de Dios borra nuestra maldad. Y uno de los ejemplos más grandes de piedad, de la piedad de Dios, como Dios es nuestro mayor ejemplo de piedad, es la historia de Jonás, una de mis historias favoritas. Y no voy a pasar todo el tiempo en Jonás. Solamente si me acompañan a Jonás 4:2, quiero hablar de eso. A mí me dicen que siempre predico de Jonás, pero es que a mí me encanta Jonás. Es mi profeta favorito. Jonás 4:2 dice la palabra de Dios. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Hermanos, Dios es un Dios piadoso. Dios es un Dios misericordioso. Y en nuestro mayor ejemplo de piedad es nuestro Dios. No solamente porque lo dice su palabra, que con eso ya es prueba suficiente, pero porque usted y yo hemos sentido en nuestra vida y se ha manifestado en nuestra vida la piedad de Dios. Usted y yo que estamos aquí, que por la gracia de Dios podemos o hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos experimentado la piedad, la misericordia de Dios en nuestra vida. De hecho, Pablo lo menciona como el gran misterio de la piedad. Si nos vamos ahí de nuevo al libro de Primera de Timoteo. Y hermanos, solamente aquí estoy poniendo las bases de lo que quiero decir en esta tarde. Nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. Y me gusta mucho este versículo. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La más grande manifestación de piedad es la que estamos a punto de leer, la que a Pablo está a punto de darnos aquí. ¿Y cuál es la más grande prueba de piedad? La más grande expresión de la piedad es esta: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Qué bendición. Que nuestro Dios mostró su piedad, su misericordia hacia nosotros. Y la Biblia nos llama en el libro de Filipenses 2:5 a que nosotros tengamos ese mismo sentir. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la posición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amigo y amiga que está aquí en esta tarde, si usted aún no ha experimentado el regalo de la piedad de Dios hacia su vida, ¿por qué no le da una oportunidad a Cristo esta noche? ¿Por qué no decide aplicar esa piedad que por la gracia de Dios ya fue aplicada a mi vida?
y aplicada a la vida de la mayoría de los que están aquí. Y si usted aún no ha experimentado la piedad de Dios en su vida, hoy puede ser el día de salvación. El gran misterio de la piedad ya fue revelado. Dios se hizo hombre y estuvo dispuesto a despojarse de todo para pasar por una muerte de cruz por amor a usted y por amor a mí. Esa es la base de lo que quería decir en esta tarde. Ahora quiero hacer dos construcciones. La palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos de vidas piadosas, de personas que se despojaron de sí mismos para la obra a la que Dios les llamó e hicieron grandes cosas en nombre de Dios. Puedo pensar rápidamente en Moisés, que tomó por poca cosa llamarse como hijo de la hija de Faraón y dejó todo eso para pasar con el pueblo de Dios todas las aflicciones que pasó. Puedo pensar en Pablo, quien tenía toda una vida y tantas credenciales para poder vivir feliz el resto de sus días, en una posición acomodada en la religión judaica. Pero dice la palabra de Dios que todo eso lo tenía por basura para ganar a Cristo. Personas que miraron ese gran sacrificio que Dios había hecho, esa manifestación de la piedad de Dios, y estuvieron dispuestos, como Jesús, a abandonar todo por Cristo. Pero lo que quiero que veamos entonces es, y lo que me llamó la atención de este tema, lo encontramos ahí en el libro de 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y lo primero que quiero que veamos, bueno, lo segundo, ¿verdad? Ya una vez que explicamos lo que es la piedad, el problema, o a lo que estamos expuestos usted y yo, el peligro de la apariencia de piedad. Y es que, mi hermano, yo ahorita comencé el mensaje diciendo, los que tenemos aquí muchos años, en mi caso estoy a punto de cumplir 26 años y tengo casi 27 en el cristianismo, ¿verdad? Desde la panza de mi madre. Todos los que tenemos aquí todo este tiempo, podemos estar o caer en este problema, la apariencia de piedad. Íbamos en la carretera y estábamos a punto de tener las conferencias de la espada del año pasado. Shui y yo fuimos a recoger a Benjamin Garlic, el hijo del hermano Daniel Garlic, que ese año iba a estar encargado de las conferencias. Y ya era noche, empezamos a hablar de muchos temas. No sé si Chuy estaba atrás dormido, no me acuerdo, pero estábamos hablando Benjamín y yo. Y estábamos conversando de muchos asuntos, y estábamos hablando del COVID, que no creo, yo creo que dura 2 semanas, le estaba diciendo. Y él me está diciendo, no, mi papá dice que tal vez sí puede ser algo grande. Estábamos conversando de eso. Y de repente él me dijo, ¿sabes algo que me ha estado llamando la atención en este último tiempo? Y me dijo, es eso que dice en 2 de Timoteo, sobre la apariencia de piedad. Muchos cristianos podemos vivir una vida de apariencia. Yo puedo cargar mi Biblia en la iglesia y puedo decir que soy cristiano. Yo puedo inclusive estar participando en la iglesia y pararme delante de todos y decir que soy cristiano. Puedo aparentar una piedad que no es. Porque vamos a ser sinceros, mis hermanos, aparentar es muy sencillo. Aparentar cualquiera lo podemos hacer. Y más si como yo tenemos una vida en el cristianismo. Yo fácil puedo agarrar mis pantalones, mis zapatos, mi saco, mi camisa, mi corbata, mi Biblia y me veo como un cristiano. ¿Verdad?
Yo puedo quizá hablar como cristiano. Yo puedo quizá dirigirme como cristiano. Y puedo mostrar una apariencia de piedad. Pero por dentro, usted y yo sabemos quiénes somos. Y por dentro, Dios sabe quién es usted y quién soy yo. En los versículos anteriores, en el versículo 3, 4 y 5, nos está hablando de las cosas que están pasando en este siglo, las características de los hombres de los últimos días, que van a ser avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y el asunto es que no eso solo lo estamos mirando afuera, sino que lo estamos mirando aquí adentro. Y quizá yo puedo estar en la iglesia y puedo ser un vanaglorioso. Y quizá yo puedo estar corriendo en la ruta y puedo ser un soberbio. Y quizá yo puedo estar tocando un instrumento, pero puedo ser desobediente a mis padres. Y quizá yo puedo estar aquí predicando, pero puedo ser un ingrato. Y el asunto es que es fácil aparentar la piedad. Es fácil ser o decir algo que no soy. Pero el problema es que eso es una mentira. Y muchas veces podemos encontrarnos en el peligro de estar viviendo una mentira y de estarnos creyendo una mentira. Y Pablo aquí está advirtiendo a Timoteo, mira, hay gente que vive de esta manera, que presenta estas características, pero que por fuera tiene un cascarón que dice, cristiano, soy piadoso, puedo fingir, puedo aparentar, pero ¿quién soy realmente? ¿Quién soy realmente? Ahora, no estoy diciendo que no es salvo. No me estoy refiriendo a eso. Pero ¿quién es usted realmente? ¿Qué es lo que está practicando? ¿Qué es lo que está haciendo? Hay una frase, yo estaba hablando con el pastor Montaño en esas conferencias. Y yo le dije al pastor Montaño, yo siempre digo esta frase, no sé de dónde la saqué o si yo me la inventé. Y luego se la dije la frase y me dijo, esa yo la dije. Y dije, mire, ya me estaba dando yo el crédito y usted la dijo. Pero él dice esta frase. Es fácil hacer y no ser. Pero es imposible ser sin hacer. Pero lo que quiere decir esto es que yo puedo quizá no ser. Y puedo estar viviendo una vida de pecado, una vida de cosas ocultas, una vida de perversión y aparentar ser un buen cristiano, cuando en realidad no lo estoy siendo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que tener cuidado. Y la palabra de Dios nos dice ahora, tienes que tener cuidado. Ese no es el camino. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Quién es usted cuando está solo? ¿Quién soy yo cuando estoy solo? ¿Soy ese verdadero cristiano? ¿Cómo está usted? Algo sencillo en su vida de oración. ¿Cómo está usted en su vida de lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está en su devoción a Dios? ¿Cómo estamos en redes sociales? ¿Cómo estamos en Netflix? ¿Cuántos maratones nos aventamos, verdad? ¿Cómo estamos en nuestra vida de servicio a Dios? ¿O cómo estamos aparentando? Y lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es que es un problema real de estos tiempos. ¿Qué cristiano es real? ¿Qué cristiano no es real? La Biblia nos aconseja que nosotros debemos de ejercitarnos para la piedad, no vivir con una piedad en apariencia. Entonces miramos lo que es la piedad, miramos que hay cristianos que viven en apariencia y quiero que vayamos al tercer punto, que es, si sabemos qué es la piedad, si detectamos que hay problemas en nuestra vida, ¿cómo podemos entonces vivir una piedad real? Una vida que agrade a Dios, una vida lejos de apariencias, una vida lejos de mentiras, una vida lejos de fingir, una vida de piedad verdadera, una vida que agrada a Dios.
Nos dice la Biblia ahí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Hermanos, es importante, a la luz de lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que nosotros vivamos nuestra vida cristiana de la misma manera en como alguien se ejercita. ¿Alguno de ustedes ha hecho ejercicio? Tal vez me dice, pues, ay, como que no se nota, ¿verdad? Que haces ejercicio. En algún momento he hecho ejercicio, ¿verdad? Pero, si usted sabe o entiende lo que es el ejercicio, ¿sabe cuál es la clave del ejercicio? ¿Qué es? La constancia, la perseverancia. Si usted y yo queremos vivir una vida piadosa, Pablo nos está diciendo, debemos de ser constantes en nuestro intento de ser piadosos. Debemos de ser constantes, debemos de ejercitarnos constantemente para la piedad. Pero el problema es esto, la piedad es la virtud olvidada. Porque los cristianos en este siglo estamos cercanos a tantas cosas, pero menos para la piedad. Porque el ejercicio de la piedad involucra el leer mi Biblia. El ejercicio de la piedad involucra orar. El ejercicio de la piedad involucra ir a la iglesia. Y no solamente ir a la iglesia, llegar temprano a la iglesia. El ejercicio de la piedad involucra participar en la obra de Dios. A ver, estuvimos en esta pandemia. Bueno, no estuvimos, estamos, ¿verdad? En esta pandemia. Estamos en esta pandemia, han pasado muchas cosas, pero algunos todavía seguimos sin involucrarnos en la obra de Dios. Hermano, involúcrate ya en la obra de Dios. Empieza a ejercitar las virtudes que Dios ya te ha permitido adquirir durante todo tu tiempo en el cristianismo. Dice la palabra de Dios que algunos, debiendo ser ya maestros, todavía estamos en otra posición. Hermano, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer en la obra de Dios. Cuando nosotros empezamos a involucrarnos en la obra de Dios, empezamos a ejercitar la piedad. Entonces la palabra de Dios nos muestra que podemos tener una apariencia de piedad, pero lo que debemos de hacer es dejar esa apariencia y empezar a vivir la piedad. Y la piedad se debe de ejercitar. Y la piedad se debe de poner en práctica. A veces vamos a fallar, sí. A veces no quiero, sí. A mí no me gusta despertarme en la mañana para leer la palabra de Dios. Es difícil. Estuvimos el primer mes, si no me equivoco, de cuando entramos a clases en agosto, que yo daba el devocional a las 7:50 de la mañana. Y más o menos me hice la idea, ya me puse todo en horario y alcanzaba muy bien, despertándome a las 6 de la mañana a leer la Biblia, a orar y ya podía entrar a mis actividades. Pero luego entró preparatoria. Y preparatoria iniciaba a las 7 de la mañana. Y eso significaba que yo me tenía que levantar una hora más temprano. Y yo, hermanos, les confieso que sigo batallando hoy todavía. Es difícil. Es complicado. Pero el que quiere ejercitarse para la piedad va a ser constante. Y si usted y yo queremos ejercitarnos en lo que a Dios le agrada, debemos de ser constantes. No debemos flaquear, no debemos parar, debemos seguir. Es importante seguir intentando. Es importante seguir haciendo. Es importante continuar. No rendirnos, no dejar, sino continuar. La palabra de Dios nos dice, ahí en el versículo de 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
La primera parte dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, y creo que muchos a veces lo tomamos demasiado literal ese versículo, ¿verdad? Quiero que entendamos también, y esto es en medio, que la palabra de Dios fue hecha en un tiempo donde no existían carros, ni había comida rápida, ¿verdad? Y la gente para ir de un lado a otro caminaba. Entonces tiene sentido que Pablo dijera, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero creo que ahorita sí nos debemos de dar el tiempo para al menos ir a caminar al parque de repente unas 2 o 3 veces a la semana, ¿verdad? Es importante, es nuestra salud. Pero dice la palabra de Dios, aún así eso no es tan importante como lo que te voy a decir, como el ejercitarte la piedad, porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, hermano, ¿cómo ejercitar la piedad? Ahorita hablábamos acerca de eso. Un poco más dice la palabra de Dios. En primer lugar, ¿cómo ejercitamos la piedad? Teniendo una devoción constante con Dios. Bien sencillo, pero ¿cómo fallamos en lo sencillo? Nuestra lectura de la palabra de Dios, Josué 1:8, versículo que todos sabemos. ¿Recordamos qué dice? Josué 1:8. ¿Cómo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Algo que nos enseñó el hermano Roberto en el instituto es que la primera cosa que hagas o la primera cosa que vean tus ojos sea la palabra de Dios. Y la última cosa que vean tus ojos antes de ir a dormir sea la palabra de Dios. Y ese es un principio que usted y yo podemos adoptar en nuestra vida. Que lo primero que hagamos al despertarse un tiempo con Dios, un tiempo en su palabra. Y lo último antes de dormir no sea los likes que me dieron en Facebook, no sea el nuevo video que subió esta persona, sino apagar todo eso y, ¿por qué no?, pasar un tiempo en la palabra de Dios. Otra manera de ejercitarnos para la piedad es la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo demasiado conocido. Y también muy corto. Primera de Tesalonicenses 5:17, dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Orad sin cesar. ¿Cómo necesitamos orar? ¿Cómo necesitamos orar? El hermano Chava a veces se desgasta la garganta recordándonos, hermanos, la necesidad de orar. Pero ¿cómo necesitamos nosotros estar orando? Otra manera de ejercitar la piedad es honrando a Dios y obedecer. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo que estamos en primera de Timoteo 4, dice que la piedad para todo aprovecha, porque tiene fruto en esta vida y en la venidera. ¿Cómo podemos ejercitarnos para la piedad? Debemos de guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Juan 14:15 dice así la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo una vez prediqué hace mucho, de las primeras predicaciones que dije, y le pregunté, y estaba en el grupo de jóvenes, e hice esta pregunta: ¿quién ama a Dios? Y muchos levantaron la mano. Y dije, bueno, qué bendición. Y yo dije, vamos a ver en realidad si estamos amando a Dios. Y fuimos a este pasaje, Juan 14:15. Y empezamos a mirar varios mandamientos de la palabra de Dios. Y pudimos darnos cuenta que en realidad muchos de nosotros no estábamos amando a Dios como estamos diciendo que le amamos. ¿Cómo está usted, hermano, viviendo una vida que agrada a Dios, cumpliendo los mandamientos de la palabra de Dios? ¿Es la Biblia nuestra regla de fe y práctica? ¿Es la Biblia la que media nuestras relaciones? ¿Es la Biblia la que dicta cómo nosotros vamos a conducirnos en este mundo? ¿O es nuestro criterio? ¿O es nuestro modo de pensar? ¿O son nuestros sentimientos? ¿Qué es lo que define quiénes somos? Debe ser la palabra de Dios. Una de las cosas que nos distinguen como bautistas, y es lo que estoy dando en la escuela dominical con los niños, son los distintivos bautistas. Y uno de esos distintivos, y de hecho lo miramos el día de hoy, es que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica.
Pero si no lo estamos creyendo, mucho menos lo estamos practicando. Y ahí es la diferencia en una vida de piedad y una vida de apariencia de piedad. ¿Cómo estamos practicando nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo está practicando usted, hermana, la palabra de Dios en su hogar? Con el trato con su esposo, con el trato con sus hijos. ¿Cómo está practicando usted, padre, la piedad, la palabra de Dios en casa? Esposo, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo. ¿Cómo estamos nosotros como hijos practicando la palabra de Dios en nuestra vida? En todos los lugares donde estamos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. ¿Cómo estamos viviendo una vida que es influenciada por la palabra de Dios o no? Otra de las cosas también que podemos hacer ejercitando la piedad, la encontramos en Lucas 15:10. Lucas 15:10. Dice la palabra de Dios: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra de las formas en las que podemos ejercitarnos para la piedad es ganando almas. Pero ¿cómo estamos en nuestra ganancia de almas? Nuestro pastor nos está diciendo que va a haber una manera en la que vamos a poder volver a ganar almas. Pero ¿cómo estamos aprovechando nuestras oportunidades? Creo que ya es necesario, hermano, que volvamos a las calles. Y creo que ya es necesario que muchos que quizás no teníamos la costumbre de salir a ganar almas, empecemos a retomar esa buena costumbre de salir a ganar almas. Sí es difícil ir a caminar a las calles. Y a veces con el miedo, ¿verdad? Híjole, el virus, que no sé qué, pero bien que vamos al mercado muchas veces y vamos a otro lugar, ¿verdad? La palabra de Dios dice que la piedad tiene frutos en la vida presente y en la vida venidera. Pues tiene promesa para esta vida presente y de la vida venidera, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4. Hermanos, debemos de ejercitarnos para la piedad. Debemos de vivir una vida que agrada a Dios. Debemos de nosotros empezar a ejercitar la piedad en nuestra vida. No es un mensaje tan grande, tan sublime, si podríamos decirlo así. Es algo sencillo. Creo que hablé cosas sencillas. No creo que hable cosas tan difíciles de comprender. Pero es momento, hermano, de analizar su vida y de analizar mi vida. ¿Usted está viviendo una vida de piedad como a Dios le agrada? ¿O estamos viviendo una vida de apariencia de piedad? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué clase de cristiano es quien yo soy? ¿Qué clase de hijo de Dios estoy siendo? La verdad es que Cristo viene. Y el llamado es a acercarnos más a Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Somos de verdad cristianos piadosos que están dispuestos a cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿O estamos prefiriendo vivir una vida de apariencia que al cabo que no pasa nada? ¿Cómo estamos en realidad viviendo nuestra vida? ¿Qué son las cosas que vemos, las conversaciones que tenemos? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? No seamos hallados con una vida de apariencia de piedad. Cuando yo estaba hablando con Benjamín esa noche, yo le dije, es algo también que yo he estado pensando, fíjate, últimamente mucho tiempo. Y me causó mucha curiosidad que ambos estamos pensando en eso. Porque yo había estado analizando mi vida y empecé a notar puntos en los que yo dije, esto a Dios no le agrada y yo lo estoy haciendo. Yo quiero tener una posición de liderazgo, yo quiero agradar a Dios y quiero servir a Dios con mi vida. Para eso tengo que empezar a dejar cosas que quizá a mí me gustan, pero que no son buenas delante de Dios. Y debo de empezar a dejarlas, porque si no las dejo y empiezo a tomar,
más responsabilidades en el camino de Dios, simplemente voy a estar aparentando una piedad que no tengo. Entonces yo empecé a analizar mi vida. Y te voy a decir algo, mi hermano, soy un trabajo en proceso todavía. Hay muchas cosas, como decía el hermano Garley, trabajo en proceso. Hay muchas cosas que todavía tengo que mejorar. Pero eso es lo bueno. Mientras tenemos vida, hermano, hay oportunidad. ¿Cómo está su vida y cómo está mi vida? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Somos en realidad piadosos o aparentamos? Yo no soy el juez de usted. Dios nos va a juzgar. Pero cada uno de ustedes y yo, cada uno nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuál es la clase de persona que soy? ¿Cuál es el tipo de cristiano que soy? Decidamos dejar de vivir una vida de apariencia de piedad y empecemos a vivir una vida piadosa que agrade a nuestro Señor. ¿En qué lugar está usted? ¿Y qué va a decidir en esta noche? Ya es decisión de cada uno de nosotros. Espero que haya sido de bendición, hermano, y les pido que me acompañen en una oración. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta noche. Padre Celestial, sé un tiempo corto en el que pudimos. Creo que claramente, Señor, yo hice lo mejor que pude en poder explicar este tema. Era algo que yo no entendía y que tú me ayudaste a entender. Y yo espero, Señor, que haya podido ser entendido por mis hermanos. La virtud olvidada, la virtud abandonada de los cristianos es la piedad. Porque no estamos teniendo una relación contigo y no estamos expresando la piedad hacia los demás. Oh Señor, tú eres el mayor ejemplo. Por favor, permítenos acercarnos más a ti y que podamos, Señor, imitar tu piedad, una piedad verdadera. Que dejemos de las apariencias, que las cosas que están en nuestras vidas, que están incorrectas, puedan ser cambiadas, que te permitamos a ti hacer la obra en nuestra vida, que dejemos de aparentar y empecemos a vivir una piedad verdadera. Solamente tú conoces, Señor, a cada uno de mis hermanos. Yo me conozco a mí mismo y tú me conoces a mí. Tú sabes las áreas en las que flaqueo. Tú sabes las áreas, Señor, en las que muchas veces yo podría estar aparentando piedad. Hermano, el mensaje creo que fue sencillo. ¿Es usted un cristiano piadoso o es usted un cristiano que está aparentando piedad? Si Dios habló a su vida, ¿por qué no toma un tiempo en esta tarde, en esta noche, para hablar con Dios? No podemos pasar aquí al altar, pero si Dios habló a su vida, si ha detectado usted un área en la que usted dice, a Dios, esto que yo hago aquí no le agrada y estoy viviendo apariencia de piedad, ¿por qué no toma un tiempo ahí en su banca? ¿Por qué no toma un tiempo ahí donde usted está e inclina la rodilla? Ya varios hermanos están inclinándose, están orando. ¿Por qué no toma un tiempo para hablar con Dios? No me mire a mí, yo no soy nadie. No sé si fue el mejor mensaje, no sé si fue el mensaje más entretenido, no sé si fue el mensaje más profundo, pero creo que Dios nos quería decir algo esta noche. No todo lo que brilla es oro. Y a veces nuestra apariencia puede estar tan pulcra, tan brillante, tan perfecta, pero nuestro interior puede estar tan oscuro, tan opaco, tan gris. Y solamente nuestra vida es apariencia. Mientras están ustedes orando, hermano, estamos orando. Si hay aquí alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, alguien que no ha experimentado la piedad de Dios, el gran misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Jesús, mi amigo, mi amiga, vino a este mundo a morir por ti y a morir por mí en la cruz. Jesús vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, porque todo aquel que tiene pecado va rumbo a la condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
Y todo pecador que no ha recibido y no ha experimentado en su vida la piedad, la misericordia de Dios, el amor de Dios, va rumbo al infierno. Pero hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguien aquí que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón? Que aún no ha experimentado la piedad de Dios en su vida. ¿Habrá alguien aquí que diga, hermano, si yo muero este día, yo no sé a dónde voy a ir cuando muera? No sé si voy a ir al cielo o al infierno. Aquí, tenga por seguro, aquí hay gente que le puede decir cómo estar seguro de ir al cielo. Quizá habrá aquí alguien que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador. Hoy es el día que puede recibir la salvación. Si usted no sabe a dónde va a ir cuando muera, levante su mano y uno de los hermanos irá con usted y le compartirá el mensaje de la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí esta noche que aún no tiene a Cristo como su Salvador? ¿Hay alguien que quiere conocer, que aún no ha tomado esa decisión por Cristo? Hermanos, pidamos a Dios que nos permita guardarnos de la apariencia de piedad. Para este último momento va a venir el pastor. Muchas gracias y Dios les bendiga. Seguimos orando. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos recibido. Tal vez, como dijo el predicador, no fue el mensaje más atractivo, más elocuente, más profundo, pero sin duda fue el mensaje más necesario, el que necesitamos. Señor, ayúdenos a vivir, a buscar y a permanecer en esta virtud olvidada y perdida, la virtud de la piedad. Y quite de nosotros toda apariencia de piedad, que no es otra cosa más que engañarnos a nosotros mismos. Gracias, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana. Ayúdenos a vivir en la piedad. Gracias en Cristo. Oramos. Amén y amén.